¿Y si todo lo que creías sobre la depresión estuviera equivocado? Si alguna vez te han dicho que estás deprimido porque te falta serotonina o porque tu cerebro no está funcionando bien, déjame decirte con respeto que ese modelo está completamente obsoleto. Durante décadas nos han vendido la idea de que la depresión es una especie de fallo químico en el cerebro, algo similar a la diabetes, donde si falta insulina se da insulina y ya está. Entonces si falta serotonina simplemente damos un medicamento para suplir esa carencia, pero eso no es cierto y nunca lo fue. Aunque parezca increíble, la ciencia más reciente ha demostrado que ese modelo no se sostiene en evidencia sólida. Durante años incluso los propios psiquiatras fueron adoctrinados con esta idea. Muchos de ellos asistieron a conferencias pagadas por grandes laboratorios donde les explicaban que el origen de la depresión era simplemente un desequilibrio neuroquímico entre neurotransmisores, especialmente la serotonina, y que la solución era recetar antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Lo que nadie les dijo es que este modelo nunca fue validado clínicamente de forma concluyente y que nunca se ha encontrado un marcador biológico objetivo que confirme que una persona deprimida tiene menos serotonina que otra. Lo que sí se ha demostrado con claridad es que los llamados antidepresivos no curan la depresión, jamás han curado a nadie y no lo van a hacer. Lo que hacen es alterar artificialmente el estado mental de una persona, y a veces ese estado alterado es preferible al sufrimiento extremo que se estaba experimentando antes. Por eso algunos pacientes sienten alivio temporal, pero eso no significa que la causa del problema haya sido tratada ni mucho menos curada. Eso significa que hemos anestesiado al sistema nervioso para que deje de reaccionar con tanta intensidad. Eso es todo, y en muchos casos eso es peligroso porque apaga las señales de alarma sin ir a la raíz del asunto. Hoy sabemos que el sufrimiento emocional tiene muchas más capas que un simple desajuste químico, que la tristeza profunda no siempre es una enfermedad, que el miedo no es sinónimo de ansiedad y que el duelo no debería ser patologizado ni medicado. Vivimos en una sociedad que medicaliza emociones básicas, que convierte en trastornos aquello que forma parte de nuestra experiencia humana más elemental. Tener miedo es sano, tener tristeza es humano, estar confundido es natural, pero cuando no nos permitimos sentir y procesar esas emociones, entonces las etiquetamos como diagnósticos clínicos, y ahí empieza el ciclo de la dependencia médica. ¿Sabías que la mayoría de los antidepresivos no superan significativamente al placebo en estudios bien diseñados? Esto quiere decir que muchas veces el simple hecho de creer que un tratamiento va a funcionar es tan efectivo como el tratamiento en sí, y eso no es una crítica, es un dato que nos revela la enorme influencia que tiene nuestra mente en nuestra propia sanación. Esto debería abrir una conversación profunda sobre qué tipo de medicina estamos practicando y cuál es la verdadera raíz de nuestro sufrimiento. Es importante aclarar que nadie está diciendo que las personas que sufren no necesiten ayuda ni que su sufrimiento no sea real. Todo lo contrario, lo que estamos cuestionando es la forma en que el sistema sanitario aborda ese sufrimiento, con una visión excesivamente simplificada, reduccionista y centrada en la química del cerebro, como si el ser humano se pudiera entender solo a través de neurotransmisores, olvidando completamente las historias personales, los contextos, las heridas invisibles que cada uno lleva dentro. Y aquí es donde debemos preguntarnos con honestidad: ¿cuándo fue que confundimos dolor emocional con enfermedad mental? ¿Cuándo fue que dejamos de escuchar a las personas y comenzamos a recetar en automático? En muchos casos alguien acude a un médico diciendo que se siente triste, que no tiene energía, que ha perdido la motivación, y sin hacer una exploración profunda, sin entender qué ha ocurrido en su vida en los últimos meses o años, se le entrega una receta con una pastilla que promete devolverle la alegría. Esa promesa casi nunca se cumple, y si lo hace solo es por un tiempo, porque el origen de la tristeza nunca se trató. Lo más peligroso de este enfoque es que niega la humanidad del paciente al etiquetarlo con un diagnóstico, y al reducir su experiencia a una categoría clínica le estamos diciendo sin decirlo que lo que siente no tiene sentido, que es una anomalía que debe ser corregida con química, y eso es profundamente deshumanizante, porque detrás de cada cuadro llamado depresión suele haber una historia compleja, una pérdida, un abandono, una frustración no expresada, una vida desconectada del propósito, un cansancio profundo del alma. No se trata solo de serotonina, se trata de sufrimiento humano legítimo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Significa que debemos rechazar toda la psiquiatría o que los medicamentos no sirven para nada?
No, por supuesto que no, los psicofármacos pueden ser herramientas valiosas en momentos puntuales, pueden aliviar crisis, pueden estabilizar estados emocionales extremos, pueden ser útiles como soporte temporal, pero el problema no es usarlos, el problema es convertirlos en la única vía de tratamiento, el problema es que se usen como solución en vez de como apoyo, el problema es que nos olvidemos de todo lo demás, porque si hay alternativas reales, si hay intervenciones que funcionan y no tienen efectos secundarios, si hay caminos que llevan a una verdadera recuperación, pero esos caminos no son inmediatos ni vienen en forma de píldoras, requieren tiempo, compromiso, cambios de hábitos, apoyo social, autoconocimiento y un sistema de salud que esté dispuesto a mirar más allá del síntoma. Y aquí viene algo clave: la depresión no aparece de repente, aunque muchos pacientes creen que sí, cuando un profesional se toma el tiempo de explorar qué ha estado ocurriendo antes del inicio del episodio depresivo. Casi siempre se descubre una cadena de eventos, una acumulación de estrés, un estilo de vida insostenible, una desconexión emocional, una soledad persistente o una serie de pequeñas heridas que nunca se atendieron adecuadamente. El problema es que casi ningún profesional tiene tiempo para esa exploración profunda, porque el sistema está diseñado para que una consulta dure 10 o 15 minutos como mucho, y en ese tiempo no hay espacio para mirar al ser humano completo, solo al diagnóstico y al tratamiento estándar. Cuando convertimos cada emoción humana en una enfermedad, corremos el riesgo de perder algo esencial, que es nuestra capacidad de sentir, comprender y transformar lo que nos duele. Estamos viviendo una época donde se patologiza todo: si estás triste tienes depresión, si tienes miedo tienes ansiedad, si te distraes tienes TAI, si comes compulsivamente tienes un trastorno alimentario. Pero ¿y si en lugar de ver estos estados como disfunciones empezáramos a verlos como señales, como respuestas adaptativas del cuerpo y la mente ante algo que necesita atención? El problema no está en sentir, el problema está en ignorar lo que esas emociones nos están diciendo. La tristeza, por ejemplo, es una emoción profundamente valiosa, es una señal de que algo importante se ha perdido, de que hay una desconexión que necesita reparación, pero en lugar de preguntarnos qué sentido tiene esa tristeza, nos apresuramos a silenciarla con medicamentos sin escuchar su mensaje profundo. El miedo es otra emoción clave, es el sistema de alarma que nos protege del peligro y, sin embargo, en nuestra cultura lo hemos convertido en un enemigo interno, le cambiamos el nombre, lo llamamos ansiedad, lo medicamos, lo combatimos, y al hacerlo dejamos de entender que quizás lo que sentimos es un llamado a cambiar de vida, a alejarnos de lo que nos está dañando o simplemente a detenernos y reevaluar. Vivimos en un sistema sanitario que dejó de lado la salud hace mucho tiempo. La medicina actual está más enfocada en gestionar enfermedades que en promover bienestar, se centra en apagar síntomas más que en descubrir causas profundas. El modelo biomédico dominante analiza al ser humano como un cuerpo dividido en partes, como si fuéramos una máquina compuesta por sistemas independientes, y eso ha llevado a una fragmentación que impide vernos en nuestra totalidad como cuerpos, mentes, emociones, relaciones y entornos que interactúan constantemente. Los médicos están atrapados en esta lógica. La mayoría de ellos saben que el sufrimiento humano no se cura con fármacos, que el origen de muchos trastornos está en estilos de vida dañinos, en contextos sociales injustos, en traumas no resueltos, pero tienen 6 minutos para atender a cada paciente, 15 minutos si tienen suerte, no tienen tiempo de escuchar, no tienen herramientas para profundizar, y lo más triste es que muchos de ellos acaban frustrados, agotados, sintiéndose cómplices de un sistema que no permite sanar, solo maquillar. Y esto no lo decimos desde el desprecio hacia la medicina, al contrario, lo decimos desde el amor por una medicina que recupere su esencia, que vuelva a poner al ser humano en el centro, una medicina que recuerde que salud no es la ausencia de síntomas, sino la capacidad de vivir en equilibrio físico, emocional y social. Por eso hoy más que nunca necesitamos un nuevo paradigma, necesitamos una forma diferente de entender el sufrimiento mental y emocional, que no se base exclusivamente en el cerebro ni en la química, sino también en la biografía, en las relaciones, en los hábitos, en la historia de vida de cada persona, porque no se puede curar lo que no se comprende y no se puede comprender lo que no se escucha. ¿Y qué pasa con los llamados trastornos mentales? Lo cierto es que cada vez hay más voces dentro de la propia psiquiatría que cuestionan el uso del término enfermedad mental, porque al hablar de enfermedad damos a entender que hay una causa biológica identificable, una lesión, un daño físico detectable en el órgano, en este caso el cerebro, y lo cierto es que eso no existe en la mayoría de los llamados trastornos psiquiátricos. No hay una alteración anatómica visible, no hay marcadores biológicos
Objetivos: no hay pruebas diagnósticas que confirmen una enfermedad como ocurre con el cáncer, la diabetes o el Alzheimer. Esto no significa que las personas no sufran ni que los síntomas no sean reales, significa que quizás estamos usando un lenguaje incorrecto que en lugar de ayudar estigmatiza, encierra y simplifica, porque una cosa es tener un cerebro que no funciona bien y otra muy distinta es tener un cerebro enfermo. La depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo o incluso el trastorno bipolar son etiquetas que describen conjuntos de síntomas pero no explican por qué ocurren ni qué los originó. Es más, la ciencia ha demostrado que estos diagnósticos son extremadamente heterogéneos. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener síntomas completamente diferentes y orígenes absolutamente distintos. Por ejemplo, una persona puede estar deprimida porque ha perdido a un ser querido, otra porque vive en soledad desde hace años, otra porque arrastra una infancia llena de abusos y otra porque está completamente desconectada de su propósito vital. Todas recibirán el mismo diagnóstico: depresión, pero ninguna tendrá el mismo tratamiento. Si queremos ayudar de verdad, debemos ir más allá de la etiqueta, y aquí entra una idea fundamental que ha sido ignorada. Durante demasiado tiempo el estilo de vida es un factor determinante en la aparición, el mantenimiento y la recuperación de cualquier forma de sufrimiento mental. Existen montañas de evidencia científica que demuestran que el ejercicio físico regular, la alimentación equilibrada, el descanso adecuado, la conexión social y el sentido de propósito tienen un impacto enorme en la salud mental y emocional de las personas, en algunos casos mayor que los propios medicamentos. Por ejemplo, se ha demostrado que correr 20 minutos al día 5 veces por semana tiene un efecto antidepresivo igual o superior al de muchos psicofármacos, que una dieta rica en omega 3, vegetales frescos, frutas y baja en ultraprocesados mejora significativamente el estado de ánimo, que dormir al menos 7 u 8 horas por noche reduce los síntomas de ansiedad y depresión más que algunos ansiolíticos, que tener relaciones sociales estables y afectivas protege contra los trastornos mentales tanto o más que cualquier terapia individual. El problema es que estas intervenciones no generan ganancias millonarias para la industria farmacéutica ni para los grandes laboratorios, y por eso no se promueven, ni se enseñan, ni se recetan, porque cambiar el estilo de vida requiere tiempo, esfuerzo, acompañamiento, educación. Y eso no cabe en un sistema que necesita resultados rápidos y rentables. Por eso decimos que la medicina ha vendido su alma a la biología, a la tecnología, a la química, porque se ha olvidado de los pilares fundamentales que sostienen la vida humana. Pero esto se puede cambiar, no es fácil, pero es posible. Necesitamos médicos más humanos, psicólogos más integrales, psiquiatras más críticos y pacientes más informados que no se conformen con diagnósticos vacíos ni con tratamientos que solo tapan lo que duele. Necesitamos devolverle a la salud mental su complejidad, su profundidad, su dignidad, y eso empieza por dejar de tratar al ser humano como un conjunto de síntomas y empezar a verlo como una historia que necesita ser escuchada, comprendida y acompañada con respeto. Imagina por un momento que en lugar de preguntar qué te pasa a alguien, te preguntara qué te ha pasado o qué te está pasando, o incluso qué necesitas en este momento. Esa simple diferencia en la pregunta lo cambia todo, porque deja de tratarte como un problema y empieza a verte como una persona que ha vivido cosas, que siente cosas, que necesita cosas, porque nadie nace con una depresión, nadie nace con ansiedad, nadie nace roto. La vida nos va moldeando, las circunstancias, las pérdidas, los traumas, las ausencias, las exigencias imposibles, la falta de sentido, todo eso va dejando huellas. Y a veces esas huellas se manifiestan en forma de síntomas que no son más que llamadas de atención del cuerpo, del alma, de la historia que aún no ha sido contada. Por eso es tan importante revisar el papel que juega el entorno en la salud mental, porque la mayoría de las veces no es que estés enfermo, es que estás en un entorno que no favorece tu bienestar. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a producir, a competir, a compararnos, una sociedad que nos dice que si no eres feliz es tu culpa, que si no encajas el problema eres tú, que si no puedes dormir, si no puedes concentrarte, si estás triste es porque algo anda mal contigo y no con el sistema que te rodea. Pero ¿y si te dijera que tu ansiedad tiene sentido, que tu tristeza tiene un mensaje, que tus síntomas no son enemigos sino aliados, que vienen a decirte que hay algo que no está funcionando y que necesita ser mirado con amor y con valor? Cambiar esta perspectiva no solo es necesario, es urgente, porque estamos medicando generaciones enteras por emociones normales, estamos criando adolescentes que creen que sentirse mal es una enfermedad, estamos generando adultos que no saben lidiar con la frustración, con el vacío, con la pérdida, con el dolor.
No se trata de negar que hay casos severos, no se trata de decir que nadie necesita medicación, no se trata de romantizar el sufrimiento. Claro que hay personas que necesitan ayuda farmacológica. En ciertos momentos claro que hay trastornos graves que requieren intervención médica, pero eso no puede ser la norma, eso no puede ser la única herramienta, eso no puede ser la primera opción para todos, porque si el único martillo que tienes es un fármaco, todo lo que ves son clavos. La verdadera revolución en salud mental será cuando empecemos a educar en habilidades emocionales desde la infancia, cuando enseñemos a reconocer las emociones, a expresarlas, a gestionarlas, a compartirlas sin miedo, sin vergüenza, sin juicio. Será cuando dejemos de ver al terapeuta como alguien para locos y lo veamos como un guía, como un espejo, como un acompañante en el proceso de volver a casa. Será cuando los médicos puedan mirar a sus pacientes a los ojos sin tener que mirar el reloj cada 2 minutos. Será cuando el sistema sanitario valore la prevención tanto como valora la intervención, cuando se invierta en salud antes que en enfermedad. Y hay algo que no podemos seguir ignorando, y es que los hábitos cotidianos que parecen pequeños son los que construyen o destruyen nuestra salud mental. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Mover el cuerpo no es solo una cuestión estética, es una forma de liberar energía, de procesar emociones, de activar neurotransmisores positivos. Comer bien no es una moda, es una forma de cuidar nuestro cerebro y nuestras hormonas. Desconectar de pantallas, hablar con gente, tener un propósito, vivir de forma coherente con nuestros valores. Eso no es filosofía barata, es ciencia, es evidencia, es medicina real. La buena noticia es que todos tenemos algo de poder sobre estos aspectos. No todo depende del sistema, no todo depende del médico, no todo depende de un diagnóstico. Muchos cambios están en tus manos, y eso no significa que todo sea tu culpa, significa que puedes ser parte activa de tu proceso de sanación, que no eres una víctima pasiva de tus síntomas, que hay cosas que puedes hacer que marcan una diferencia real. Y aquí quiero hablarte con total honestidad. Si tú estás pasando por un momento difícil, si sientes que la vida se ha vuelto demasiado pesada, si hay días en los que no ves salida, quiero que sepas que no estás solo, que no estás rota ni roto, que no eres un fallo ni una carga, eres un ser humano atravesando una etapa complicada y mereces apoyo, mereces cuidado, mereces tiempo para entender qué está ocurriendo dentro de ti antes de que alguien te ponga una etiqueta o te dé una pastilla. Mereces que alguien te escuche sin prisa, sin juicio, sin receta en mano, porque sanar no es volver a ser como antes, sanar es transformarte en quien eres después de haber atravesado la tormenta. Sanar es aprender a vivir con lo que ocurrió sin que eso defina toda tu historia. Sanar es recuperar tu poder, tu conexión, tu capacidad de sentir sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Y este mensaje no va solo para quienes sufren, va también para quienes acompañan, para familiares, para amigos, para profesionales de la salud. Todos tenemos un papel en esta transformación, todos podemos ser parte del cambio con algo tan simple como dejar de decir estás enfermo y empezar a decir te entiendo, te veo, estoy contigo en esto. Ya es hora de dejar atrás los mitos que nos han limitado durante décadas, el mito de que la depresión es solo química, el mito de que hay una pastilla para cada problema, el mito de que el sufrimiento es patológico y debe ser eliminado lo antes posible. Ya es hora de empezar a construir una visión más humana, más compleja, más realista de lo que significa estar bien mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y eso empieza por cambiar las preguntas que nos hacemos, empieza por cuestionar lo que siempre dimos por hecho, empieza por asumir que la salud mental no es solo un tema clínico, es un tema social, es un tema cultural, es un tema político. También empieza por reconocer que la salud no se encuentra en una receta médica, sino en la manera en que vivimos, nos relacionamos, descansamos, nos alimentamos, nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Así que si te estás preguntando qué puedes hacer por tu salud mental hoy, empieza por lo básico: duerme lo suficiente, come alimentos que te nutran, muévete cada día aunque sea un poco, habla con alguien que te escuche sin interrumpir. Desconéctate del ruido externo con más frecuencia que de lo que lo haces del interno, y sobre todo no tengas miedo de sentir, de llorar, de detenerte, de cambiar, de pedir ayuda. Sentir no es debilidad, sentir es señal de que estás vivo, de que aún tienes algo que decir, que contar, que transformar. Porque en el fondo de cada síntoma hay una historia que necesita ser contada, hay una verdad que necesita ser dicha, hay una emoción que no ha sido validada. Cuando nos damos permiso de sentir y cuando alguien nos acompaña sin querer arreglarnos, sino simplemente estar ahí, entonces sucede algo mágico. No es la cura milagrosa de un fármaco, es el comienzo de una sanación real, una sanación que respeta, que integra, que transforma.
Y esa es la verdadera medicina, la que ve a la persona más allá del diagnóstico, la que escucha antes de recetar, la que comprende antes de etiquetar, la que acompaña sin querer controlar, porque sanar no es un destino, es un camino, y ese camino merece ser recorrido con conciencia, con compasión y con compañía. Así que si este mensaje ha resonado contigo, si alguna parte de todo lo que has escuchado hoy ha tocado algo dentro de ti, no lo dejes pasar, comparte este video con alguien que lo necesite, alguien que esté atravesando un momento difícil, alguien que merezca saber que no estás solo. Suscríbete para que juntos sigamos construyendo un espacio de conciencia, de salud real, de humanidad. Comenta aquí abajo qué parte te hizo reflexionar más. Cuéntanos tu historia, porque tu voz también importa, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos que seguirán profundizando en lo que nadie se atreve a contar sobre la salud mental. Y si hoy te llevas solo una idea, que sea esta: sanar es posible, y empieza por atreverte a mirar hacia adentro.